Muchas gracias por seguir estudiando con nosotros tu lección de escuela sabática para ser diferentes. Y en este nuevo estudio, continuando analizando ese amor y justicia de Dios, vamos a contemplar a través de la historia del libro de Oseas, y nuestro texto de memorizar en Oseas, capítulo 14, versículo 4, ese amor no correspondido. Así que desde ya te invitamos a tener tu guía de estudio en la mano, a tener tu Biblia, a tener una disposición de aprender en estos estudios, a tener la disposición de ser la bendita diferencia. Así que antes de iniciar, vamos a nuestra intro y retornamos con nuestro video del día de hoy. Cuando nosotros observamos el libro de Oseas, nosotros podemos analizar que hay tres perspectivas las cuales se están representando en simbolismo. En primer lugar está el profeta Oseas, el cual representa a Dios, que es ese marido fiel, ese marido misericordioso, ese que está dispuesto a amar, ese que está dispuesto a redimir a su pueblo. En segundo lugar, nosotros vemos a Gomer, esa esposa infiel, esa esposa que representa a Israel, esa esposa que representa a la infidelidad, esa esposa que representa a ese pueblo que, a pesar de que Dios estaba con ellos, ese amor no era correspondido porque ellos eran infieles. Y en tercera perspectiva están los hijos de Gomer, especialmente Jezreel, que su nombre significa, cuando usted va al hebreo, el pueblo que es dispersado por Dios. Refleja a ese juicio que Dios iba a hacer con su pueblo, a pesar de que le amaba, en representación a Oseas como profeta, como marido fiel, a pesar de que ellos fueron infieles en representación de Gomer como esposa infiel Israel, ellos iban a ser dispersos y en ese amor Dios lo iba después a restaurar, pero las consecuencias de las decisiones erróneas necesitaban ser pagadas. Y ya entrando entonces a nuestra lección de escuela sabática, vemos ese amor no correspondido. Y el autor de la lección nos da a nosotros una breve introducción de este concepto, de qué cosas ese profeta estaba tratando de hacer en representación del Señor y cómo esa esposa infiel iba a ser una lección que Dios le iba a dar a su pueblo al dispersarlo en representación, la cual ya nosotros hemos mencionado, de los hijos infieles. El pueblo se rebela contra Dios de forma constante y eso usted lo puede observar en toda la historia de la Biblia. Pero Dios lo amó. Dios lo sigue amando. Dios nos sigue amando a nosotros también. Y a pesar de esa infidelidad, Él sigue demostrando esa característica de su amor, que es ser fiel. Cuando nosotros analizamos ese texto de Oseas, capítulo 14, versículo 1 al 4, que será el centro de nuestro estudio del día de hoy, vemos lo siguiente. Versículo 1. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque tu pecado has caído. Lleva con vosotros palabra de súplica. Vuelve a Jehová y dadle. Quita toda iniquidad y acepta el bien, el cual te ofrecemos de nuestros labios. No nos librará los asirios, no montaremos en caballo, ni nunca más diremos obras de nuestras manos. Dioses nuestros, porque en ti huérfano alcanzará la misericordia. Yo sanaré su rebelión, habla el Señor, los amaré de pura gracia, que vamos a ver esa expresión más adelante, porque mi ira se ha apartado de ellos. Cuando vemos estos textos y vamos al idioma original, como usted está viendo en pantalla, vemos que desde el versículo 1, cuando el profeta da la ordenanza, vuelve Israel a Jehová, desde el lugar donde tú caíste, desde tu prostitución, vemos que este verbo está en un imperativo. ¿Y qué significa eso? Que es una ordenanza. El profeta de parte de Dios no le está sugiriendo, si ustedes quieren Israel, vuelvan a Dios. No. Le está dando una orden. Vuelve a tu Dios ahora. Vuelve a ese Señor, el cual te da la victoria. Vuelve a Dios.
Pero lo curioso de seguir viendo los versículos, versículo 2 en este momento, que en el versículo 1 se hace un llamado progresivo a ese regreso, a ese arrepentimiento a Dios, donde Israel se le llama a que vuelva de sus pecados, a que entienda que ha caído, a que entienda que necesita reflejar ese amor que viene de parte de Dios, el cual anuncia sus infidelidades. Dios desea estar con su pueblo. Dios desea estar con nosotros. Dios le está diciendo una y otra vez: arrepiéntete de tu pecado, Israel, vuelve a mí. Y ese versículo 1 hace ese énfasis añadido en que el pueblo necesita retornar al Señor. Pero cuando nosotros vemos el versículo 2, está haciendo un llamado a una confesión sincera. Pero fíjense cómo es ese llamado. Continuamos viendo que el verbo está en imperativo. Dice: toma con vosotros la palabra. Pero es una ordenanza. Toma la palabra. Sigue diciendo: vuelve una vez más. Otro imperativo. Van 3 imperativos ya. Otro más. Di que todas las cosas, todas las iniquidades, todas las ofrendas. El profeta está llamando al pueblo de Israel a que sea sincero, a que retorne de sus pecados, a que se arrepienta. Pero ese arrepentimiento es con sinceridad. Y es lo mismo que te invitamos a ti que estás estudiando con nosotros. Necesitas arrepentirte de corazón. Se está exhortando, se está dando una ordenanza. Vuelve, toma, di al Señor. Ofrece tu corazón, confiesa tus pecados, porque solamente así alcanzarás entonces esa misericordia. Cuando nosotros seguimos estudiando el texto y vamos al próximo versículo, el versículo 3, entendemos el siguiente contexto. Lo que se está presentando aquí es un reconocimiento por parte del profeta que desea que el pueblo también lo comparta, lo externe. No son los asirios que te han de salvar. Israel necesitaba dejar de confiar en ellos mismos. Israel necesitaba dejar de confiar en que eran los reyes, eran las alianzas con los más aparentemente poderosos de la época. Era Dios el que le iba a dar la victoria. Y hasta que estos no lo comprendieran, no se iban a apartar. Era solamente Dios. Las alianzas políticas en la actualidad no te van a salvar. Es la fuerza de Dios. Es ese amor de Dios. No son los caballos, como presenta el texto, que lo iban a salvar. No eran los ejércitos. No eran sus propias obras. No eran los dioses, como vemos en el texto original. Ellos eran unos huérfanos porque estaban apartándose de Dios. Pero ese esposo fiel, una y otra vez, le decía: vuelvan a mí a través del profeta. Lo interesante del versículo 4, y es la palabra clave aquí en el texto, aparece en ese imperfecto de un pasado que se completó, pero que va a tener una repercusión. Curaré su apostasía. Los amaré. Y fíjense que ese verbo sigue en lo amaré, pero los sigo amando, los seguiré amando. El Señor quería ayudarles a ellos a entender que cuando se volvieran a Dios, ellos iban a encontrar esa promesa de esa restauración, porque Dios responde a ese arrepentimiento. El Señor quería que ellos entendiesen: yo los amo de pura gracia. Yo te sigo amando de pura gracia, nos dice el Señor a nosotros. Pero tú necesitas hacer la parte que te corresponde, como vimos en el versículo 1 y 2, reconocer tu pecado, arrepentirte, volver a Dios, porque ha de ser la única forma de que tú puedas vivir solamente volviendo a mí. Y para terminar nuestra lección, nosotros vamos a argumentar algo que el autor de la lección presentó. Esta palabra que se traduce para de pura gracia en hebreo, que ya nosotros lo pudimos observar, aquí está la palabra, como usted ve en pantalla: los amaré generosamente de pura gracia. Aquí está esa misma palabra, nedavach,
es la que se utiliza para ofrecer voluntariamente. El amor que Dios le está otorgando a través de este texto es un amor gratis, es un amor que no se compra, es un amor que nace voluntariamente. Dios amó al pueblo de Israel de pura gracia. Dios te ama a ti, me ama a mí de pura gracia. Ahora nos corresponde a nosotros aceptar ese amor gratuito. Dios voluntariamente se los otorgó, el mismo amor que se utiliza para las ofrendas voluntarias en el santuario, tópico que más adelante lo vamos a desarrollar. Dios otorga su amor. Aunque el pueblo no lo merecía, no lo merecemos nosotros, Dios continúa dando su amor aunque lo rechacen. Sin embargo, ese amor que Dios nos otorga llegará a un punto donde si no lo aceptamos ahora, la gracia se ha de terminar. Y hay dos preguntas con las cuales quiero terminar que el autor finaliza la lección. ¿Cómo cambia hoy esa perspectiva que tenías al imaginar cómo Dios es ese esposo perfecto, ese esposo que siempre se mantiene amando a su esposa, y que tú y yo, así como el pueblo de Israel, somos esa esposa infiel, esa esposa que en representación de Gomer, en el capítulo de Oseas, en todo el libro de Oseas, hoy nosotros pagaremos las consecuencias. Ese hijo que representa el juicio, que representa el castigo por las consecuencias de nuestras decisiones. Pero sobre todas las cosas, hoy aprendimos que Dios sigue siendo fiel. Aunque recibamos el castigo, si volvemos a Dios y nos arrepentimos ahora de corazón, sinceramente, alcanzaremos junto a Cristo Jesús, que lo veremos en 2 lecciones más adelante, esa salvación y vida eterna únicamente por Él. La invitación es que tú puedas volver a Dios, que puedas cambiar tu forma de ver las cosas, que seas la bendita diferencia. Te invitamos a que seas diferente. Te invitamos a que seas un discípulo cristocéntrico. Una vez más, si aún no lo has hecho, suscríbete, activa las notificaciones y no te olvides de ser la bendita diferencia. Nos vemos en nuestra próxima lección, día de mañana, la cual se titula Amor gratuito. Dios te bendiga y ella te espero.